Y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo número 46. Con la ayuda del Señor vamos a meditar en estos versículos y en esta reunión breve vamos a leer desde el versículo 3 al 7 y Dios mediante el domingo en alguna de la reunión de la tarde seguiremos meditando en lo que resta. Y dice así: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me haréis asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? Sacan oro del talego y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, humíllanse y adoran. Échanselo sobre los hombros y llévanlo, y asiéntanlo en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su sitio. Danle voces, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto, y tened vergüenza, tornad en vosotros prevaricadores. Y la verdad que en estos días, leyendo estos versículos, pensaba al respecto cómo Dios se mostró siempre a la humanidad y cómo Él se encarga de traer así y ser llevados por Él desde la niñez, desde la matriz, desde lo que aún está dentro de la panza de una mujer, como leía también en la semana el caso de Juan el Bautista, que cuando Elizabeth fue visitada por María, dice que la criatura saltó en su vientre, ¿no? Y cuántas cosas que son misterios también con respecto a esto, pero acá nos dice que Dios se encarga de traer y para eso se moviliza y se movilizó siempre. Y nos da la pauta desde que ese punto de partida, ya desde cuando hay vida, hasta la vejez, como hemos cantado, Él sostendrá tu mano hasta la vejez, es el mismo Dios que tiene que estar presente y ha de estar presente en todas las etapas de la vida, ¿no? Y alguno pensará, bueno, pero acá no nombra la adolescencia, la juventud, pero si dice desde el vientre o desde la matriz y lleva a entender hasta la vejez y hasta las canas, da a entender que está implícito, ¿no? Y también esta vocación santa de darnos a entender que nos hizo, que nos lleva, que nos soporta y que nos guarda. Esto con respecto a la nación de Israel, pero también desde el momento que creímos en Cristo como Salvador, tenemos una nueva criatura, la cual Dios se ha de encargar de hacer en nuestro corazón de lo que no había, de llevarnos, soportarnos y guardarnos, ¿no? Siempre Dios procurando llevar a sus hijos cuando estos son dóciles y tienen esa voluntad de acudir al llamado. Pero después el versículo 5 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante?
Esto es lo que el hombre debe procurar conocer a este Dios, que no hay nada que se le asemeje, porque es el Dios creador del cielo y de la tierra, y gracias a su palabra nosotros podemos conocerle, y tampoco se puede igualar a nada. Por eso cuando nosotros hablamos de la obra de Dios creacional, es inigualable y no se puede alcanzar. Y cuanto más al hablar de la obra de la redención a nuestro favor. Por eso es tan absoluta la palabra cuando dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y por eso hay un Dios y un mediador. Y por eso también el Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, sin dar lugar a que haya otra cosa posible, sino que es el único Dios que hace posible esto y se da a conocer. Pero el hombre siempre comparando, y la Biblia se encarga, ¿no?, de exaltar y poner en alto siempre al Dios creador y al Dios de la redención. Pero no hay nada que se pueda comparar, ni igualar, ni asemejar a nuestro Dios. Y lo tenemos que tener siempre bien presente esto, ¿no? Porque ahora vamos a ver los resultados y también cómo el hombre lamentablemente es engañado en esto. En Argentina, por ejemplo, de norte a sur, vamos a encontrar diferentes tipos de dioses con minúscula, patrones, patrones que son de la ruta, del mar, y se venera. Toda esa gente tiene sus festividades en el campo, para la cosecha, y eso fue desde siempre, ¿no? Y también otros tipos de dioses que no son nada más ni nada menos que demonios, pero que el hombre en su ceguera adora y sirve. El versículo 6 dice: sacan oro del talego y pesan con plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, humíllanse y adoran. El talego es un zurrón, ¿no? Es un bolsito, y de ahí sacan el oro, que puede ser en cualquier otra forma, moneda, o puede ser algún zarcillo, o algún collar, y sacan de ahí, cada uno pondrá, como cuando hicieron el becerro, de oro, y cada uno colabora para hacer. Lo pesan y pesan plata con balanza, pero el hombre es tan incapaz que tiene que alquilar un platero, ¿no?, para que trabaje la plata. Y alquilar significa llegar al acuerdo con otra persona acerca de un servicio y con un cierto precio que se pone pautado para que pueda realizar una obra, ¿no? Y vemos en esto que se alquila un platero, y todo Dios que es honrado acá con minúscula es un Dios que lo realiza un hombre, y en este caso alguien que es talentoso para hacerlo, que puede hacer algo muy lindo, pero es alquilado. Y vamos a ver ahora que el fin es para que el hombre se humille y le adore. ¿Y qué diferencia con nuestro Dios y Salvador, que no se alquiló? Quiere decir esto, no hubo precio
para obrar la redención y la salvación que nosotros conocemos y predicamos, sino que al contrario, en vez de alquilarse, se ofreció voluntariamente cuando dijo: heme aquí, envíame a mí, allí en la eternidad, ¿no? Y sabemos que lo hizo por amor, para salvar lo que estaba perdido. Ese es el poder que tiene también hacer las cosas de buena voluntad, como lo tuvo el Señor. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El pueblo de Dios debe ser así, de buena voluntad también, porque cuando es por alquiler, sucede que esto dura un tiempito nomás, cuando hay un interés o cuando se contrata algo, ¿no? Recordaba también al Señor diciendo acerca de: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor de las ovejas, cuando ve al lobo, ¿qué pasa? Huye. Entonces ahí tenemos esa gran diferencia. El Señor nunca fue asalariado. Hizo las cosas de buena voluntad, por amor, se entregó, y eso es la gran diferencia abismal de lo que hace de nuestro Señor y Salvador grande, ¿no? Porque qué diferente que es algo que hace el hombre y lo que puede hacer Dios. Y también tenemos que seguir, pero a ese Dios échanlo sobre los hombros y llévanlo y asiéntalo en su lugar, y allí se está. Cuántas cosas que hay, ¿no? Hechas por el hombre, que pasan los años y uno puede ver esas esculturas ahí y quedan y nadie las mueve, y pueden venir las palomas y posarse encima y no se van a ni siquiera mover el hombro para sacarlas, se oxidan, requieren un mantenimiento. Y recordaba este monumento que está en Brasil, ¿no? El Cristo Redentor, que es tan grande y sirve simplemente como lugar turístico para sacarse una foto. Pero, y está ahí, totalmente distinto a lo que nosotros tenemos: un Dios vivo y un Señor vivo, el Señor Jesús. Que lo maravilloso que es, ¿no? Poder pensar ahora en Navidad que el Verbo se hizo carne, que Emmanuel significa con nosotros Dios, y que transitó por todas las calles de Israel y fue de aldea en aldea y siempre estaba dispuesto a llevar la palabra. Tanto es así que nos dice la palabra también, lo voy a leer nomás, que le decía a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido. Y la aldea de Belén, que fue afortunada, y todo lugar donde el Señor ingresó una y otra vez, en Capernaum, en todas las ciudades de Galilea, fueron afortunadas, porque Dios estaba allí. El Hijo de Dios transitó. Qué diferente, ¿no? A un Dios que está quieto, que fabrica el hombre y que necesita ser llevado y no se mueve de su sitio, a nuestro Señor, que los discípulos decían, ¿no? Que palparon, que vieron, tuvieron contacto con Él. Eso es lo que predicaban, esa convivencia y esa
vivencia con el Señor. Así que, qué diferente, ¿no? Ahora nosotros en Navidad poder pensar que el Señor estuvo en este mundo en los días de su carne, y qué diferencia tan grande con esta tipo de idolatría. Pero también todo lo que Dios hace, como Dios es un Dios vivo, su Hijo estuvo en este mundo, también a nosotros nos da esa dinámica para salir de lo estático, ¿no? O de lo muerto, como escuchábamos en el campamento, porque el Espíritu Santo mora en el corazón de aquellos que recibieron a Cristo como Salvador y se arrepintieron de sus pecados. Por lo tanto, también sus hijos son hijos que deben procurar experimentar ese dinamismo, ¿no? Que es tener vida, moverse. Y eso nos impulsa el Espíritu de Dios en nuestros corazones, ¿no? En vez de estar quieto, en vez de estar estático, sin vida y sin necesidad de que nos lleven. Es el mismo sentir que pone Dios cuando el pueblo de Dios es de buena voluntad y quiere obrar. Y esto ha de ser así desde que somos niños hasta la vejez, hasta las canas. Podemos estar en contacto con Dios por su Espíritu y poder experimentar esta nueva vida en la cual podemos andar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengamos, ¿en qué? En abundancia, y poder andar en el Espíritu, que es tan precioso cuando vemos y corroboramos esto, ¿no? Porque la verdad que muchas cosas nos tenemos que sentar a considerar a veces y decir, si hubiese sido por mis propios medios o mis capacidades, esto nunca lo hubiera hecho. Sin embargo, es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos hace darle la gloria al Señor y reconocer que todas nuestras obras son hechas en Dios, para que no creamos, ¿no?, que de nuestras propias fuerzas pueden salir las cosas. Y entonces tenemos a Dios vivo, su Hijo, nosotros por su Espíritu Santo, y la palabra, que es viva y que es eficaz. Y sobre todo que la palabra no está presa. Esa expresión que usó el apóstol Pablo también me llamó mucho la atención. No está presa la palabra, contenida o en una cárcel, sino que también sale y hace una obra y se distribuye y ha de producir vida también, como hemos escuchado en estos últimos martes, ¿no? Porque es una palabra distinta a la que brinda el hombre y tiene virtud y tiene la capacidad de aumentar nuestra fe para que nosotros podamos crecer. Y acá tenemos también que el versículo 7 dice, danle voces y tampoco responde. Y acá está la palabra responde, y pensaba al respecto que acá está la reunión de oración, ¿no? Cuando nosotros podemos ahora arrodillarnos a orar, pensar que podemos hablar con Dios, pero siempre teniendo presente, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y corrigiesen todo lo que tienen que corregir, entonces oiré desde los cielos, ¿no? Porque si Dios es un Dios vivo, nos tiene que responder
en el tiempo y siempre de acuerdo a su voluntad. Pero estos dioses con minúscula, si bien la gente da voces, no puede responder. Entonces, cuando nos sentamos a escuchar la palabra y cuando nos arrodillamos a orar, no solamente a hacer peticiones, sino a adorar al Señor, saber que nos va a responder cuando le oramos. Porque la oración es efectiva y es eficaz también. Y acá, cuando dice ni libra de la tribulación, dice el Salmo 34, Salmo 34, versículo 17, clamaron los justos, y Jehová oyó, y librólo de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Y qué precioso pensar en eso y tener esa esperanza para que nosotros podamos orar y pensar así, que si clamamos al Señor, nos va a librar. Y cuánto más va a ser librada, ¿no? Quizás esta palabra tribulación es una palabra apocalíptica, porque lo sabemos, pero sí vamos a ser librados de pasar por ese momento en la historia. La iglesia no va a pasar por la tribulación y nos va a librar, como es la promesa que tiene la iglesia en Filadelfia. Yo también te libraré de la hora de la tribulación que se ha de manifestar en el mundo. Entonces, qué precioso, ¿no? Aunque haya muchos males, aunque haya achaques, aunque estén las canas, aunque esté la vejez, saber que tenemos un Dios que nos va a librar, que nos oye, que nos ha de asistir. Y algo que leí una vez de Spurgeon, que decía, a medida que vamos pasando las distintas etapas y edades, van surgiendo nuevos problemas y dificultades, pero también hay, por la gracia del Señor, nuevas oraciones, nuevas entregas, nuevos desafíos en el Señor para superar eso, porque es un crecimiento. Y entonces, no quedarnos estancados, sino, Señor, esto es difícil para mí, me cuesta, ahora tengo miedo, no puedo superarlo, pero existe la posibilidad en el Señor, entregándolo a Él y pidiéndole a Él fuerzas, de poder superarlo, como lo hicieron tantos otros, y eso es lo lindo, ¿no? De que si uno está en una etapa, poder ver al que está 10 años más arriba en la vida cristiana, y si poder ver al que está 20 años más arriba y decir cómo pudo llegar, cómo lo logró, cuál fue el éxito de su conducta. Y ver también si tenemos que ver para atrás, los niños, los jóvenes, los adolescentes, y decir, yo estuve ahí y también me costó, para poder ponernos al lado y exhortar con todo amor y paciencia. Así que bueno, que podamos ahora pensar un poquito en esto, que sean unos pensamientos introductorios, porque la oración es también hablar con Dios y adorarle y darle las gracias. Acordaos de esto y tened vergüenza. Tornad en vosotros, prevaricadores. Ese tornar implica volvernos a Dios en humildad y darle las gracias y reconocer, ¿no?, que hasta acá nos sostuvo, que hasta acá nos ayudó. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que pueda yo
saber que Él me hizo, que me lleva, que me soporta y que me guarda. Que el Señor nos bendiga.